Y me llamó la atención en uno de los misterios que uno de los soldados dice: yo quiero ofrecer este rosario para que mis padres comprendan el por qué muero. Esas palabras en un muchacho de 18 años llegan muy profundo. No tenía miedo a morir. Es más, estaba dispuesto, ¿no? Como decía Esteves, ¿no? Yo dono la vida a la patria, ¿no? Todos hablamos de la guerra, ¿no? Y también las consecuencias desastrosas, ¿no? Y lo que pasa es que la guerra no fue planificada. Lo que fue llevado impecablemente bien fue la recuperación. Se hizo de una manera, así como dijo la arenga del almirante Busser, ¿no? Sin derramamiento de sangre de parte del enemigo, porque el habitante de Malvinas es un extranjero, pero en suelo argentino. Por lo tanto, había que respetarle tanto a las personas como sus bienes. Y así se hizo. Pero al tomar la decisión Gran Bretaña de venir a recuperar nuevamente ese territorio usurpado en el 33, hubo que armar la defensa, y la defensa no estaba prevista. Así que fue una improvisación la guerra. Y por lo tanto, de ahí también las consecuencias, ¿no? Falta de logística y, bueno, todo lo que trae las improvisaciones. Y como la guerra entonces no había sido prevista, tampoco querida ni siquiera el personal militar. Así que en las islas nosotros rezábamos por la paz, para que tuvieran éxito las intervenciones de ofrecimiento de Perú, de Belaúnde Terry y de todo, ¿no? Y un método que encontraron, remarcando la espiritualidad del Regimiento 25, fue que se sometieron, ¿no?, a una promesa de ayuno y abstinencia, ¿no?, para impetrar la paz. Entonces decidieron los viernes no comer carne y hacer un ayuno intermitente, ¿no?, todos los días. En una oportunidad llego también muy de noche al puesto de este búnker y me dan esa novedad, ¿no? Porque me ofrecieron cenar y yo le dije, como era muy tarde, digo, bueno, denme lo que les sobró. Si les ha sobrado algo, denme eso, no me hagan cena, denme lo que queda. No, es que no hemos cenado, porque hemos prometido hacer ayuno y abstenernos de carne para pedirle a Dios el don de la paz. Entonces, ahí digo, miren muchachos, por la actividad que tenemos, el ayuno no me parece conveniente, ¿no? Porque los físicos se pueden resentir. Hagamos, sí, por lo menos una comida fuerte bien de día, ¿no? Y lo otro de la carne, sí,
era más fácil, ¿no? Porque primero también escaseaba, ¿no? Así que nos quedamos con el rezo del rosario por la paz y haciendo ese ayuno mitigado debido a las circunstancias que estábamos viviendo. El 1 de mayo fue, bueno, el inicio de la guerra propiamente dicha. A mí me sorprendió, como de costumbre, apoyando a la guardia nocturna. Después de la cena nos habíamos quedado conversando y esa noche yo estaba en un lugar que se llama la veterinaria. Era un laboratorio de mejoramiento de la raza ovina que tenían ahí los kelpers. Y el grupo humano era extraordinario. Había soldados, suboficiales, oficiales, y también coincidíamos en que era ecuménico, ¿no? De varias religiones. Y estábamos charlando así de todo eso, con otros temas propios de los soldados, como el noviazgo, el matrimonio, etc. Y en una de esas, yo miro el reloj y ya eran las 4 de la mañana. Entonces digo, 4 de la mañana, el 1 de mayo, hoy es San José Obrero, ¿no? Entonces también una fiesta que vamos a celebrar, feliz Día del Trabajador, etc. Digo, y vamos cerrando un poco los temas, ¿no? Porque por ahí nos vamos por las ramas, ¿no? Vamos cerrando los temas para alcanzar a dormir un poquitito, ¿no? Y estábamos en eso, 4:20, cuando sentimos una explosión tremenda y nos asomamos a la puerta y ahí vimos el avión, el Vulcan, que ya había descargado las bombas y se dirigía por el cuadrante noreste, ¿no? Es decir, el cuadrante 45 más o menos, ¿no? Ya se iba para Isla Ascensión. De modo que ahí comenzó el desenfundar los antiaéreos y un día infernal, ¿no? Porque a las 8 hubo un segundo bombardeo, después llegaron los nuestros, ya desde Comodoro. Nuestra atención estaba en los heridos. Ahí en el aeropuerto tuvimos varios muertos. Recuerdo los que yo enterré, ahí a Ricardo Raúl Romero, el soldado Omar Jesús Herrera, después, bueno, otros, y también hubo en Darwin, en la pista de los Pucará, también algunos fallecidos. El 1 de mayo entonces fue un día de los más aciagos, los más tremendos, porque lo que hasta ahora era esperar al enemigo, ahora ya lo teníamos. Y el horror de la guerra empezamos a verlo. Los cráteres, las bombas del Vulcan eran cráteres de 12 metros de diámetro por 4 de profundidad. Las esquirlas de todos los tamaños y a todas las distancias. Hubo esquirlas que seccionaron los cuerpos directamente, ¿no? Otras provocaron, o sea, las explosiones provocaron también muertes de otro tipo, por ejemplo, las de la onda expansiva,
que revienta la parte pulmonar interna, ¿no? Terminado ese día, la guerra ya continuaba con todos los aprestos y 2 días después resulta que me dice un soldado, se me queja, ¿no? Un poco a mí, ¿por qué no se enterraban los cuerpos? ¿No? Y yo digo, ¿cómo que no se entierran? Imagínate, yo hice todos los enterros estos días. Dice, no, pero ¿y los que están ahí en el aeropuerto? Yo, ninguno. O sea, yo desconocía. Y este soldado me insistía en que había cuerpos ahí en el aeropuerto. Entonces, tanto insistió que lo acompañé. Le dije, acompáñame, vamos a ver. Y me llevé la gran sorpresa, ¿no? Porque el primero que me hace ver, yo a ese lo registraba de haberlo visto el día primero. Pero estaba durmiendo cubierto con la manta verde. Entonces, y yo ahí, cuando lo vi ahí, le destapé un poco la manta y lo vi durmiendo. Entonces dije, oh feliz de vos que podés dormir en medio de toda esta batahola, ¿no? Y lo dejé así y seguí, ¿no? Y resulta que era uno de los muertos de onda expansiva. No había sangre, no había herida, ¿no? Así que eso fue la gran sorpresa. El otro, sí, el otro fue horroroso porque encontramos piernas y cadera. Estaba seccionado. Y el busto no se lo encontraba. Entonces revisé todo ahí la zona y nada. Me di por vencido, creí que, no sé, se había volatilizado la otra parte. Y en un compás de espera me llamó la atención que entre los escombros, entre los hierros de las carpas ahí retorcidas, de las carpas tipo comando grandes, ¿no? Había una bolsa de dormir que se le veía algo blanco, una esquirla la había partido, entonces salía era de pluma de ganso, ¿no? Entonces digo, voy a verla porque el grupo de exploradores tipo Scout que tenía en Comodoro, para los campamentos sería interesante hacer bolsas así porque eran muy abrigadas. La tomo una para verla y cuando la tomo en mis manos, la destapo, ahí encuentro la cara y el busto de lo que estábamos buscando, ¿no? Evidentemente, al seccionarlo, toda la onda expansiva fue desde adentro para afuera, entonces desorbitó los ojos, era espantoso la parte, tanto así que el que me acompañaba, el soldado, me decía, tápelo, padre, tápelo, ¿no? Esto es muy crudo, pero es comprensible en ese escenario, ¿no? Yo lo hacía en una forma muy natural, porque evidentemente los sacerdotes estamos acostumbrados a dar unciones de enfermos e incluso a accidentados, ¿no? En mis 42 años yo había atendido un montón de gente a veces despedazada en los accidentes. El soldado de 18 años nunca había visto un muerto así, así que a él le impactó muchísimo y yo, por respeto a él, tuve que hacer eso, ¿no? Por ahí, ahora taparlo, dejarlo así y después, al dar parte a las autoridades ahí de la zona, sí, relevar los cuerpos y darles la cristiana sepultura como hacíamos. Los cuerpos se enterraban en primer lugar donde se los encontraba, ¿no? Los de
aeropuerto y eso en un cementerio militar que habíamos hecho en Puerto Argentino. Los otros fueron en las trincheras. Posteriormente, finalizada la guerra, el capitán Geoffrey Cardoso, británico, fue encargado de juntar todos los cuerpos, unirlos y hacer el que hoy conocemos como el cementerio de Darwin. Ahí se colocaron todos, ¿no?, en 3 parcelas, ¿no? Hoy día tenemos 232 cuerpos allí enterrados. A Malvinas no fuimos de picnic, fuimos a una guerra. Y toda guerra implica todas esas vicisitudes, ¿no? Yo no le puedo decir al enemigo, paren de tirar porque tengo que almorzar, ¿no? Déjense de cañonear porque tengo que dormir. Entonces esas vicisitudes de la vida nos lleva a aceptar las cosas así como son, ¿no? Y es la cuota que tenemos que pagar para poder estar en ese escenario, un escenario que ya digo es bélico, ¿no? Pero la fuerza estaba también de la otra parte, ¿no? Uno no puede sentirse débil si quiere fortalecer, ¿no? Uno estaba allí para elevar la moral, para poner paños fríos cuando, ¿no? Si tengo que tirar como dice una de las oraciones del soldado, ¿no? Que yo ponga el tiro certero, ¿no? Pero sin odio, porque estamos en defensa de lo nuestro y no estamos para atacar o arrebatar nada a nadie, ¿no?, sino reivindicando lo nuestro. Al rosario nosotros le cambiamos el nombre, le pusimos la ametralladora de 50 tiros, ¿no? ¿Y por qué? Por una experiencia. A Dios rogando y con el mazo dando, dice el refrán, ¿no? Nosotros tenemos que pedirle a Dios, pero primero aguantar todo lo posible, hacer lo posible de nosotros. Entonces, de día el bombardeo y de noche teníamos el cañoneo naval, cuyo objetivo era impedir que nosotros pudiéramos dormir, a ver si psicológicamente nos quebrábamos, ¿no? Entonces empezaba el cañón naval y lo aguantábamos, ¿no? Lo aguantábamos y dale. Pero a la final también nos cansaba, ¿no? Entonces decíamos, bueno, agarremos el rosario. Vamos a rezar el rosario para que estas naves se vayan, porque con las armas que nosotros teníamos, el grupo que yo tenía, que era de tiradores, frente a una nave a 12 millas en el interior del mar, no hacíamos nada. Y sí recibí los impactos de los cañoneos, ¿no? Entonces tomamos el rosario, rezábamos el rosario y finalizado el rezo, finalizaba el cañoneo. Quedamos ahí, podíamos finalmente cabecear un poco sentado en el pozo o donde estuviéramos, ¿no? De ahí entonces esa convicción, ¿no?
la ametralladora de 50 tiros aleja a las naves. También conocí a través del rosario el temple de esos. Siempre me sale por la desmalvinización, los chicos de la guerra, ¿no? No hay peor cosa que decirle a un excombatiente los chicos de la guerra, ¿no? De edad sí, cronológicamente eran muy jóvenes, 18 años, pero el temple que tenían, la responsabilidad, el pecho que le pusieron a las balas, eso no tiene comparación con la edad cronológica. Por ejemplo, para hacer más ameno el rezo del rosario, a un grupo en un búnker le digo, en cada misterio pongan una intención, y así alternamos. Y me llamó la atención en uno de los misterios que uno de los soldados dice: yo quiero ofrecer este rosario para que mis padres comprendan el por qué muero. Esas palabras en un muchacho de 18 años llegan muy profundo, ¿no? No tenía miedo a morir. Es más, estaba dispuesto, ¿no? Como decía Esteves, ¿no? Yo dono la vida a la patria, ¿no? El único pesar era que los padres no comprendieran esa inmolación, ese darse. Entonces, el rosario era por esto, para que mis padres comprendan el por qué muero. La parte así del espíritu mariano, diríamos, que se logró en Malvinas, a tal punto que algunos rotulan a Malvinas como una gesta mariana, ¿no? Una cruzada mariana, porque así también la vivimos. Últimamente me está llamando la atención cómo se está escribiendo sobre la espiritualidad en Malvinas, ¿no? Es una cosa que ahora, 40 y tantos años después, reflexionamos y es así. Y vamos poco a poco entrando en una profunda espiritualidad que, como ya rotulé, es cristológica y mariana, ¿no? Basada entonces sobre la Eucaristía y la protección de María. La Eucaristía nos daba esa fuerza interior que nos llevaba a inmolarnos. Es conocido, varios pilotos lo han dicho, que los británicos dicen que temían a los pilotos confesados y comulgados, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque cuando el que no cree en el más allá, cuando uno pone todas sus expectativas y sus éxitos aquí en la tierra, entonces cuando se pone en riesgo eso, se terminó todo. ¿Para qué vivir? Acá se me terminó todo. El que tiene fe en el más allá, entonces está cumpliendo su misión, se siente unido a Dios. Y si muere, ya sabe que va con Dios. Por lo tanto, se arroja hasta el heroísmo, hasta poder dar la vida, como lo hacía Esteves en sus cartas, ¿no? Que dice: yo ya estaré rindiendo cuentas a Dios nuestro Señor de mis acciones. Quiero que me recuerden con alegría y no que mi evocación sea apertura a la tristeza, como lo hizo también Falconier en la carta que le dejó también a sus hijos, ¿no? Les va a faltar mi compañía, pero les dejo el mejor consejero, a Dios, aférrense a Él, ¿no? Esa era la espiritualidad que íbamos adquiriendo todos.
y por hechos concretos. Y en un momento, con la insistencia de nuestro teniente primero, Víctor Hugo Rodríguez, era todas las noches, tardecitas noche, rezar. Y toda la isla tenía que estar oscura, ¿no? Porque siempre tenía que estar todo oscuro, ni siquiera podías prender un cigarrillo. Bueno, él venía con una vela gigante, prendía el velón, ponía a la Virgen dentro de una piedra y éramos un blanco desde Inglaterra, nos hubieran podido tirar tranquilamente porque estábamos ahí, los 40, rezando. La fuerza que nos dio eso nos ayudó a ir sobrellevando el día a día. Durante la guerra, yo prácticamente me confesaba y comulgaba todos los días, porque, bueno, quería estar preparado por si me tocaba partir, digamos. Y la mayoría de nosotros estaba en la misma situación, digamos. Antes de entrar en combate, nos encomendábamos a Dios y estábamos dispuestos a entregar todo. En el refugio, el único que sabía rezar el rosario era yo. Y cuando nos bombardeaban 2x3, alguna pegaba cerca, ¿viste? Porque temblaba todo. ¡Reza el rosario, boludo! ¡Reza el rosario que nos mata! Le decía el negro, ¿viste? Y lo espiritual era fuerte. Y al fin de cuentas, todo el mundo rezaba. Todo el mundo rezaba el rosario. Era una cosa que no había ateos ahí. Y hubo un ataque inglés, aéreo. Y el padre Mora es una cosa que me quedó grabado. Justo estaba consagrando y siguió, inmutable. Nosotros nos habíamos tirado cuerpo a tierra y el cura siguió. Es decir, no, apoyo espiritual teníamos. En una oportunidad yo estaba rezando una misa y cuando llega el momento de la elevación, consagro la hostia, la elevo y al mirarla veo un Sea Harrier que viene en posición de tiro sobre nosotros. La velocidad de estas máquinas no permite mucho tiempo para tomar decisiones. Entonces, en lugar de decir alerta rojo a cada uno a sus puestos, yo digo rodilla a tierra, ¿no? Y todos hicieron lo propio, creyendo que era por adoración a la hostia. Ellos no se habían percatado de la proximidad del avión porque estaban de espalda y primero llega el avión y después el sonido. Así que llegó el avión, tiró su bomba, pasó por arriba de las cabezas nuestras y se elevó enseguida para salir de la propia onda expansiva. Estando de rodillas, yo aferrando la hostia, sabiendo que la turbina podía haberme hecho un desparramo en el altar, espero unos segundos para dar lugar a escuchar algún pedido de socorro, sanidad, auxilio, ambulancia, ¿no? Pero al ver que no pasaba nada de esto, entonces le digo, bueno, de pie, y tomé el cáliz, consagré y lo elevé y seguimos la misa como de costumbre. Pero sí, la actitud de la muchachada, de los soldados, era otra, porque en lugar ahora de mirar la elevación del cáliz, los ojos yo veía que se me dirigían a mí diciendo, ¿qué pasó? ¿No? Porque la bomba había reventado y ni la onda expansiva nos hizo algo, ni las esquirlas que vuelan a los cuatro vientos tampoco nos había agarrado a ninguno de ellos, ¿no? Entonces, esa experiencia fortalecía nuestra fe. Otra es, tuvimos el día 4 de mayo un bombardeo del Vulcan. La onda expansiva había hecho volar por los aires al Centinela, ¿no? Recuerdo el nombre de Jorge Palacio, y lo metió de cabeza dentro de su propio pozo, donde descansando allí, tapado en una manta, estaba su compañero Ortiz, ¿no?
Después, detrás de ellos, encima de ellos, cayó todos esos metros cúbicos de la turba que estaba en el cráter ese que se trasladó hacia afuera. Ahí tapado como por 2 metros de tierra, permanecieron por 1 hora, porque nadie se había percatado de ese momento y ese lugar, ¿no? Era la madrugada, todos descansando. Después del rastrillaje que se mandó a buscar, porque nos faltaban 2 soldados, ¿no? Y de varias pasadas nadie los había visto, finalmente un soldado dice: a mí me pareció escuchar unos gritos, una voz. ¿Por dónde? Allá, cerca del agua, en la proximidad. Fuimos para allá y ahí se encontró el pozo, ¿no? Y los que estaban abajo, ya con lo último que les quedaba del oxígeno, un oxígeno que providencialmente, también decimos nosotros, y ellos dicen era el manto de la Virgen, porque al caer la manta que tenía en el hombro se le despliega y le cubre la cabeza. Y toda la tierra que llegó encima le quedó como una burbuja de aire que lo mantuvo esa hora. Pero ya sobre lo último, con el último aire que tenía, al escuchar él, al sentir el paso de arriba, alguien que había arriba, empezó a gritar. Y entonces ahí se le preguntó: ¿eres vos, Palacio? Sí, sí, pero ya rápido, ya no doy más. Bueno, empezaron a excavar y lo sacaron sanos y salvos, ¿no? Bueno, esos muchachos revisados en el hospital no tenían nada, entonces el sábado siguiente, que era 8 de mayo, para hacer la procesión, también se le pidió que ellos mismos sostuvieran esa imagen para hacer la procesión, como que habían sido favorecidos por la Virgen. La Virgen de Luján fue llevada por el padre Pugeli, capellán de la Fuerza Aérea, y llegó a Malvinas el 9 de abril. Se había puesto primero en el aeropuerto, pero después, en razón de ser el epicentro de todos los bombardeos, se la llevó a la capilla Stella Maris del puerto, ¿no? Del puerto argentino. De ahí la sacaba yo y la llevaba a las distintas trincheras para honrarla, ¿no? Sobre todo el día 8 de mayo, que fue el día de la fiesta de la Virgen de Luján. Como la Virgen de Luján era recibida de muy buen agrado, porque ya se venía pasando de boca en boca todas esas escenas, nosotros diríamos, milagrosas, ¿no? De la protección de la Virgen, donde se constataba aquel dicho que nuestro jefe, volvemos a la referencia de Seineldin, que habiendo sido criticado por algunos pares, ¿no? de la fuerza, que decían que era demasiada espiritualidad, demasiado pensar en la parte de los valores religiosos. Él decía: entre una bolsa de arena, como para Petro, ¿no? y el manto de la Virgen, yo prefiero la protección de la Virgen a la bolsa de arena. Y eso nosotros nos dimos cuenta que él tenía razón. Los hechos lo demostraron. Cuando uno vuelve a el cráter de una bomba de 12x4 con la onda expansiva, que hace 1, 2 o 5 o 10 bolsas de arena, mientras que el manto de la Virgen
por ejemplo, se constató en sacar sano y salvo, después de 1 hora de sepultado, estos 2 soldados, Ortiz y Palacios. Tuvimos otros, ¿no? Como un infante de marina, Follonier, que también fue sepultado por esto y salió ileso. En otra acción más tenemos una procesión. Estábamos finalizando la misa, yo estaba elevando la mano para la bendición cuando el teléfono de campaña suena. Entonces el jefe le dice, soldado, haga callar esa chicharra, no es que estamos en misa. Pero el soldado con sus auriculares y eso no escuchó tal vez a su jefe y dice a voz en cuello, teniente coronel, 2 y Harrier vienen por el oeste. Y el jefe, así muy tranquilo, levantando el brazo e indicándolo hacia el oeste, dice que se detengan, porque estamos en misa, vamos a hacer la procesión y después veremos si le damos permiso para que pasen, ¿no? Una corajudeada que reclamaba de parte mía una respuesta, ¿no? Si yo decía alerta roja, ¿no?, iba a escandalizar a los soldados frente a la fe del jefe. Y la otra, si un jefe tiene esa fe que confía más en el manto y la protección de la Virgen a las cosas bélicas, que queda para un capellán, ¿no? Así que yo no tuve más remedio que decirle, bueno, a ver, marchemos hacia al oeste enfrentando los aviones. Venga la Virgen adelante, ¿no?, sostenida por estos 2 agraciados de Ortiz y Palacios, y los enfrentamos, rosario en mano, rezando y cantando ese cántico tan popular de mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, ¿no? Y así nosotros caminamos hacia el oeste, rezamos todo el rosario, llegamos hasta la altura de la pista, entonces miramos hacia la izquierda para bajar a la pista y ahí yo tenía el jeep donde me esperaba y pusimos la imagen sobre el capó y ahí dimos por finalizada todo ese acto de misa y procesión, ¿no?, con la alegría de todos de haber constatado una vez más cuando uno preguntó, y padre, así como ya cargándonos, ¿y los cigarros? Digo, los estamos esperando, pero con esa tranquilidad, ¿no? Es la Virgen de Luján, después de 37 años, volvió al continente, ¿no? Y eso es otro capítulo. Pero también tuvimos otra imagen, que en una oportunidad llegó una encomienda en los aviones, entre tantas cosas, un cajón de dimensiones bastante grandes, con un cartel que decía al jefe del regimiento, ¿no? Y bueno, del aeropuerto, el jeep del regimiento retiró esa encomienda y le dio parte al Seinelin. Dice, ahí un cajón con una dirección para usted. Y él dice, ábranlo, vean lo que tiene y si son donaciones, repártanlas ustedes. Bueno, se abrió el cajón y apareció, bueno, un sobre con una carta y después de esto un envoltorio y aparece la Virgen de Fátima. En la carta, escrita por la hermana Bañares del Instituto Fátima, decía que enviaba esa imagen de la Virgen bendecida en caballería por el obispo del lugar de las apariciones y que había sido enviada para que produjera en Malvinas
los milagros que ella hacía en cárceles, en sanatorios, ¿no? Era una imagen peregrina. Bueno, cuando la vimos así, a mí me da parte el jefe, yo la veo, digo, bueno, vamos a ponerla en una casa, nosotros la denominábamos la Casa Amarilla, era una casa alquilada a los Kelpers para descanso, para retiros espirituales de la gente, sobre todo del Regimiento 25, que no había tenido relevos y estaba ahí desde el día 2 de abril. Entonces se los relevaba para pasar 2 o 3 días donde se podían duchar, podían dormir por lo menos en una cama, tener un poco de distensión. Entonces ahí la Virgen presidía toda la espiritualidad en esa casa. El cañoneo naval iba arreglando y se iba aproximando mucho ahí a esa zona, ¿no? Entonces, al correr peligro, decidimos llevarla hasta el Cabo San Felipe, el faro, ¿no? Para ponerla ahí dentro del faro donde estaba más resguardada. Para eso, entonces, me fui yo con el jeep, salimos a las 4:30 de la mañana, bien oscuro, pero con un motivo, ¿no? Para no agarrar en el camino un bombardeo, porque apenas sobre las 8 de la mañana que comenzaba el primero de los bombardeos, entonces teníamos que hacer el trayecto ese así en la oscuridad de la noche. Bueno, llegamos hasta allá, la pusimos ahí adentro, celebramos misa dentro del faro y después de finalizada toda la contienda, yo me volví al continente con los heridos, ¿no? Dejando las imágenes allá, una en el faro y la otra en la capilla de Puerto Argentino. De la capilla del faro, la Virgen de Fátima, sabemos que la trajeron para embarcarla, pero no permitieron subirla. Entonces quedó ahí tirada al descampado. Cuando viene el último de los contingentes de prisioneros, que fue en julio, entonces suben todos y lo que sé yo que me contó después San Enlín, dice que al sentirse él que ya volvía al continente, fue a dar gracias ahí a la capilla interna del buque ese San Edmund, ¿no? Y se encuentra con que la Virgen estaba en el altar. Entonces se sorprendió él, pero no dijo nada. Al llegar a Puerto Madryn, él le dice al comandante, le dice, esa imagen es nuestra. Y él, sí, no tuvo ninguna reacción, si es de ustedes, ¿no? Entonces dice, ¿podemos bajarla? Y llévenla, ¿sí? Así que tomaron una manta de los camarotes, la envolvieron y la pudieron bajar. Y así esa manta por el propio Saint Enlín fue llevada y de vuelta a este instituto de Fátima de Buenos Aires, ¿no? De esto yo me entero, pero mucho tiempo después, ¿no? Porque como a los 3 años yo releía la carta de la hermana Bañares donde decía, esta imagen será sostenida con rosario día y noche, ¿no? Hasta que vuelva. Como yo la dejé en el faro,
creí que estaba allá y digo, pobre hermanitas, deben tener callos en las rodillas porque ¿no? La imagen no volvió. Pero me contó por escrito, tengo la carta de la secretaria que dice, en ausencia de la hermana Bañares, yo le comunico que la imagen volvió bastante maltrecha, pero hoy luce restaurada y sigue derramando bendiciones en hospitales, cárceles y todo, ¿no? Si llegaste hasta acá es porque te interesa nuestro contenido y te lo agradecemos mucho. Como sabés, no es fácil encontrar este tipo de producciones. Ayúdanos a seguir creando historias como esta. Podés hacerlo dando un me gusta, suscribiéndote al canal, compartiendo con tus amigos. Y sobre todas las cosas, podés ayudarnos suscribiéndote con el aporte que vos puedas, en el link que podés encontrar en la descripción. Además, si te suscribís como donante mensual, entre otros beneficios, tu nombre aparecerá en los créditos de nuestras próximas producciones. Gracias por ser parte de esta misión. Gracias por ser parte de Faro Films.